Sí, vale. Una lumbar. Ya. Sí, sí, tengo. No sé. No sé. Último, por eso. Ah, espérate, no sé. Ya me quitaste el factor sorpresa. Sí, que miren, parece lumbar, pero es una torre. Ahora vamos a explicar. Listo. Entonces empezamos con una vertebral. Y no hay esqueleto ahora, ¿no? La columna vertebral es un tallo óseo que ocupa varias regiones del cuerpo. Pasa por el cuello, la columna cervical, pasa por el tórax en la parte posterior, la columna torácica, pasa por la zona de los lomos, se le conoce como la columna lumbar, y finalmente forma parte de la pelvis ósea. En este caso, las vértebras que conforman la parte posterior de la pelvis ósea están soldadas entre sí, formando un solo hueso, que es el sacro. Comenzamos con las cervicales. Las cervicales son las más pequeñas de todas, y son pequeñas simplemente por el hecho de que soportan muy poco peso. Las cervicales, el número de 7, presentan 4 vértebras denominadas típicas. Son la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Y todas se parecen a esto. Esta es la forma que tiene una vértebra cervical. Algunas son un poco más grandes, algunas tienen algún añadido pequeño, pero todas tienen este aspecto. ¿Okay? ¿Y cómo es una vértebra cervical típica? Tiene un cuerpo pequeño y ovoideo, que en su cara superior presenta estas elevaciones, conocidas como ganchos. Y a esa misma altura, pero en la cara inferior, presenta estas escotaduras. Aquí la figura es clara. En estas escotaduras, ¿quiénes se articulan? Los ganchos. Los ganchos, a esa articulación se llama unco vertebral. El gancho con la escotadura del cuerpo vertebral. Luego su agujero, miren, ¿ve? Es triangular. Su apófisis espinosa, que se está de acá, que siempre va hacia atrás, los cuerpos siempre van mirando hacia adelante. La apófisis espinosa es bífida, remata en 2 terminaciones, como acá por ejemplo. También, esta es otra típica, 2 terminaciones. Sus apófisis articulares son cilíndricas, estoy agarrando entre mis manos. Y cada una de ellas tiene una caría articular superior y una caría articular inferior. Acuérdense, para que no se confundan, les ponen así, ustedes tienen que ver primero si son superiores o inferiores. ¿Cómo lo hacen? Simplemente buscando los ganchos. Los ganchos siempre van a estar hacia arriba. Entonces, las carillas que están hacia arriba son las carillas articulares superiores. Si están mirando hacia las escotaduras, que son inferiores. ¿Correcto? Luego tenemos las apófisis transversas. Estas apófisis transversas tienen 2 tubérculos, uno hacia adelante, siempre va hacia el cuerpo, porque el cuerpo siempre está mirando hacia adelante, que es el tubérculo anterior, y otro que va hacia atrás, que es el tubérculo posterior. En esta apófisis, en su base, encontramos el agujero transverso. ¿Qué cosa pasa por ahí? La médula pasa por ahí. La arteria y vena vertebral, ¿de acuerdo? Arteria y vena vertebral. Luego tengo las láminas, mírenme, que son sumamente delgadas. Estas son las láminas, lo que estoy agarrando, las láminas. Y finalmente, estos elementos de acá, mírenme, los pedículos. Los pedículos son cortos y excavados. ¿Por qué son excavados? Porque cuando yo articulo una vértebra contra otra, los pedículos, mira, ve, me van a formar un agujero. ¿Lo ves acá? Este agujero, llamado intervertebral. Pongo así, y ahí se forma un tremendo agujero intervertebral. Si yo separo las vértebras, el agujero ya no existe. Entonces se dice que es un agujero de conjunción. ¿Y qué sale por ese agujero intervertebral? Los nervios raquídeos, correcto, los nervios raquídeos que se originan en la médula espinal. Entonces, esta es la característica que tienen todas las vértebras. Puede ser tercera, cuarta, quinta o sexta. Aparte de estas hay otras que son atípicas. Prácticamente no se parecen en nada a esta.
Este está mejor, este está mucho mejor. Miren, ¿ven? Difieren bastante de la forma de una lateral cervical típica, aunque la segunda casi ya trata de adquirir estas características. Vamos a comenzar con la primera, que es la más atípica de todas. No tiene cuerpo, miren, no tiene cuerpo, no tiene láminas, no tiene apófisis, su agujero raquídeo no es triangular, tiene la forma de un escudo. Está el escudo para la espada que habían traído ya. ¿Ve? Sus apoyos transversas no son bituberosas, tiene un solo tubérculo. Pero a pesar de ser bastante extraño, tiene agujero transverso. Esta característica es propia de todas las vértebras cervicales. Ni las lumbares ni las torácicas tienen agujero transverso. Si encuentran una sola torácica que tenga agujero transverso, la traen, hacemos un artículo y nos hacemos famosos. Pero sí nos haremos famosos, porque solamente las cervicales tienen este agujero, por donde pasa la arteria y la vena vértebra. Se cayeron los guantes. Por favorcito, recogerle sus guantes. Ahí tu compañera va. ¿Qué cosa encontramos en el atlas? El atlas tiene dos masas laterales, que son estas formaciones óseas que estoy agarrando entre mis dedos. Y esas masas laterales están unidas por dos arcos, ¿ves? Uno bastante corto, que va hacia adelante, el arco anterior, y otro más largo que va hacia atrás, el arco posterior. Las masas laterales van a presentar en su cara superior, miren, estas carillas que yo mismo he pintado de verde. ¿Qué forma tienen? Tienen la forma de una huella de zapato, ¿han visto? De una pisada, ¿eh? Miren que es muy diferente a estas de acá. Estas son redondeadas, ¿eh? Y son lisas. En cambio estas son más o menos profundas, ¿ves? Son más o menos profundas. Entonces no pueden confundir esto con esto. Estas que estamos viendo acá y que están en la cara superior están mirando hacia arriba y que de hecho van a articularse con los cóndilos del occipital así de esta manera, son las cavidades glenoideas del atlas. Cavidades glenoideas. Estos elementos, los cóndilos del occipital y las cavidades glenoideas del atlas, forman una articulación. La articulación atlanto-occipital u occipito-atloidea, como se le conoce, que nos permite los movimientos de flexión y extensión de la cabeza. ¿Okay? Atlanto-occipital. Luego, por su cara inferior, tengo las carillas articulares inferiores. ¿Con quién se articularán esas carillas articulares inferiores? Con el axis. ¿Con qué parte del axis? Con las carillas articulares. Perfecto. Listo, que ya me han entendido que esto está así. Carillas articulares inferiores con las carillas articulares superiores del axis. Luego, por su cara externa de esta masa lateral, yo voy a encontrar la apófisis transversa, que es unituberosa, y en su base encontramos el agujero transverso. Por último, en la parte interna de la masa lateral, yo voy a encontrar un tubérculo, uno a cada lado, que está unido por un ligamento que va de lado a lado, ¿no? Que une un tubérculo con otro. Es el ligamento transverso. Ese ligamento transverso tiene la función de evitar que el diente del axis se vaya hacia atrás. ¿Qué cosa pasa por acá? La médula espinal. Si esto se sale de su sitio, entonces va a destrozar la médula espinal. Ni siquiera la va a presionar o le va a dar un chanconcito, ¿no? Se va a enterrar en la médula. Cuando te rompes el cuello. Exactamente. Porque ahí vencen los ligamentos. Por ejemplo, vencen los ligamentos cuando te desnucas, por ejemplo. Estás yendo a 100 por hora, 100 por hora y sale disparado 100 por hora hacia atrás. Si no tienes el respaldo cervical, lo que va a pasar es que tu cabeza se va a ir hacia atrás, el mismo exorcista, y se va a la espalda. Y ahí esto se va a salir. Es muerte ya segura. ¿Ven? Luego tengo en el arco anterior hacia adelante un tubérculo, el tubérculo anterior. Y en el arco posterior hacia atrás otro tubérculo, el tubérculo posterior. El tubérculo anterior, que es más grande, miren, y el posterior, que es más pequeño. Tengo también acá, en el tubérculo anterior, en el arco anterior, perdón, una carilla articular, ¿ves? Está pintada de negro acá,
¿Con quién se articula esta caría? Con el diente Con del el axis. diente del axis, ¿correcto? Con el diente del axis. Para formar una articulación. ¿Cómo se llama? Atlanto-odontoidea. ¿De acuerdo? Es atlanto-axoidea también es, ¿no? Pero cuando lo denominen atlanto-axoidea, esta es la atlanto-axoidea media. Media. Porque mira que a dos lados hay las laterales. Pero pueden decirlo odonto-atoidea o atlanto-odontoidea. Esta articulación, a diferencia de la primera que hemos visto, occipito-atoidea, nos permite hacer los movimientos de giro de la cabeza. Giro de la cabeza. Por último, en el arco posterior a ambos lados yo voy a encontrar estos canales en color azul, que son los canales del arco posterior, que da paso, miren, ve, a la arteria vertebral y al primer nervio cervical. Pasan por estos canales del arco posterior. Del axis no hay que hablar mucho. Ya tiene todos los elementos que conforman una vértebra, el cuerpo, apófisis espinosa, láminas, pedículos, todo bastante tosco, bastante grueso. Pero lo que llama la atención es este cilindro óseo, que es el diente del axis. Este diente, ¿no?, hace las veces del cuerpo del atlas. Acuérdense que el atlas no tiene cuerpo. Entonces, al articularse, la apófisis odontoides hace las veces del cuerpo del atlas. Esta apófisis odontoides tiene un vértice o ápice, dos caras laterales, una cara anterior, una cara posterior y una base, esta unidad. En el ápice o vértice hay una rugosidad, donde se inserta el ligamento apical. En el ápice, el ligamento apical. Y así a ambos lados voy a encontrar dos carillas también más o menos rugosas, donde se inserta un par de ligamentos, los ligamentos alares. Estos ligamentos alares y el ligamento apical, esos tres ligamentos, se insertan cerca del borde posterior, o cerca del borde, anterior, de lo que es el agujero magno. Y mantienen al axis, suspendido. O sea, evitan que esto se mueva para algún lado, lo mantienen ahí bien agarrado. Más el ligamento transverso que abajo, entonces impiden que cualquier movimiento, por más brusco que sea, ¿no?, esto se salga de su sitio. Porque el día que salga de su sitio, ya no hay nada que hacer, se va a ir hacia atrás y se va a enterrar en la médula espinal. La parte anterior tiene una caría articular, ¿ves?, que es lisa. ¿Con quién se articula eso? Con el arco. Con el arco anterior del atlas, que también tiene su caría articular. Finalmente, en la cara posterior hay una muesca, ¿ves? Que pasó el dedo, hay una muesca bien notoria para el ligamento transverso. Para evitar que el ligamento transverso se deslice o apófisis se deslice, ahí está, muesca para el ligamento transverso. Y por último, esta de acá. Miren, miren esto. ¿Qué notan? Son bien parecidos. Más diría yo, son sospechosamente parecidos. La única diferencia es que estos no tienen agujero transverso, por lo tanto no son vértebras cervicales, son vértebras torácicas. Son las primeras vértebras torácicas, que se parecen bastante a la séptima vértebra cervical. Esta séptima vértebra cervical, llamada prominente, presenta dos características bien importantes. La primera, la longitud de su apófisis espinosa es bastante larga y también es inclinada, a diferencia de las otras, cuya apófisis es recta y es muy pequeña, como pueden ver ustedes acá, por ejemplo, pero que es bien larga. Y número 2, ¿cómo se llaman estos elementos? Agujeros transversos. Miren el tamaño que tiene y miren el tamaño de este. ¿Qué nota? Casi están desapareciendo, mira, ¿eh? Miren el tamaño. Los agujeros transversos de la séptima vértebra cervical son bastante pequeños. Entrará por ahí la arteria vertebral, porque mira, la arteria vertebral tiene más o menos este calibre. Entonces por aquí no van a pasar, ¿no? Por estos agujeros no pasa la arteria vertebral. La arteria vertebral apenas nace de la subclavia, ¿no?, asciende, se pega a la columna cervical e ingresa por el sexto, ¿no?, por el agujero de la sexta vértebra cervical hacia arriba.
obvia completamente a la séptima vértebra cervical. No porque quiera, sino porque no puede atravesar el agujero transverso. Agujero transverso bastante pequeño, con la justa, ¿ves? Con la justa, ni siquiera entra, miren, este estilo. Y se está pareciendo mucho a una torácica. Pues esa es una vértebra de transición. Las vértebras dorsales tienen el cuerpo más grande, tienen las apófisis espinosas bastante largas e inclinadas y tienen las apófisis transversas, miren, gruesas, ¿no? Cilíndricas. ¿Cuántas vértebras dorsales tenemos? 12. 12 vértebras torácicas, ¿no? De esas 12 vértebras torácicas, desde la segunda hasta la novena son vértebras cervicales típicas. Y las atípicas serán la 1, La la 10, la la 11 y la 12. Esas serían las atípicas. Estas vértebras tienen algo que no tienen ahora ni las cervicales ni las lumbares. Son estas carillas y hemicarillas costales. ¿No? Me pregunté cuántas vértebras, son 12. ¿Cuántos pares de costillas tenemos? 12 en casualidad, ¿no? Entonces, cada una de estas vértebras se va a articular con una o dos costillas a la vez, ¿no? Dependiendo de la costilla. Esa articulación con la cabeza y el tubérculo costal de la costilla deja estas marcas. Aquí son hemicarías, ¿ves? Son las mitades de una carilla. Mientras que aquí, en la apófisis transversa, voy a encontrar una carilla completa. Eso no lo tienen las otras vértebras. Acá también puedo verificar, ¿ves? Carilla completa, ¿no? Y aquí, pequeñas hemicarillas, ¿ves? Pequeñas hemicarillas costales. Y de esa manera llego acá, ¿no? Lo que parece una vértebra lumbar. ¿Cómo encuentro, cómo certifico que esta no es una vértebra lumbar? Por esto, miren, ¿ves? Tiene una tremenda carilla. ¿Qué es una carilla en realidad? Miren, está completa la carilla, ¿ves? En el cuerpo. Si el lumbar no debería tener carilla bajo ninguna circunstancia. Esta es la T12, de la última. Y es de tipo atípico. Por eso las atípicas son la primera, la décima, la undécima y la décima segunda. Noten, ¿no? Noten que aquí ya se parece una lumbar, ¿no? El cuerpo es bastante grande, ¿ves? Las apófisis articulares son también bastante gruesas y su apófisis espinosa ya comienza a ser cuadrilátera y aplanada. Y por último llegamos acá a estas lumbares. Esta también es una vértebra de transición. Está dejando de ser dorsal para ser lumbar. Y esta, la séptima vértebra cervical, está dejando de ser cervical para ser torácica. Entonces, C7 y T12 son vértebras de transición. ¿Cómo es una dorsal? O una lumbar, perdón, ¿ve? Cuerpo bastante alto y bastante grueso. Apófisis espinosa cuadrilátera, ¿no? Bastante gruesa, y sus apófisis articulares son también bastante gruesas. Su agujero raquídeo es más o menos romboideo, difiere bastante de las otras. ¿Cuántas lumbares son? Sí. Las 4 primeras lumbares son típicas. La última es atípica. ¿Ok? Ya saben, ¿no? ¿Qué son? Ahora, ¿qué cosa tiene esta lumbar que no tiene ni las cervicales ni las dorsales? Apófisis mamilares y accesorias. Tienen estas apófisis de acá, estas apófisis. Más que las apófisis mamilares o las accesorias, yo voy a encontrar estas que semejan, miren, un remedio de costilla. Esta también quiso tener su costilla, pero solamente tiene un remedio de costilla. Se llaman apófisis costiformes. Es parte de su, ¿no?, apófisis transversa. Y es aplanada, miren, exactamente como una costilla. Es aplanada como una costilla. Entonces, ¿qué cosa tienen las cervicales que no tienen ni las torácicas ni las lumbares? Agujero transverso. ¿Qué cosa tienen las torácicas que no tienen ni las cervicales ni las lumbares? Carillas y hemicarillas costales.
¿Y qué tienen las lumbares que no tienen las otras? Las accesorias sí. ¿Ok? Las apófisis costiformes. Costiformes. Esta es la parte del hueso. Ahora sí nos ponemos los guantecitos.